Hoy en Hablemos de Empleo tenemos al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia laboral, Antonio Villamón. Muchas gracias por atendernos. No hay de qué. ¿Cuáles son los principales problemas del mercado laboral en la región de Murcia? Pues los problemas de la región de Murcia en cuanto a empleo no distan mucho de los que son a nivel nacional, ¿no? Evidentemente la temporalidad es un problema muy acuciante, la precariedad, los bajos salarios, la brecha salarial de género, la pérdida de derechos de los trabajadores, el fraude laboral. Es decir, hay una multiplicidad de causas por la cual pues creo que tenemos motivos para preocuparnos, ¿no? Yo he dicho ya en alguna ocasión que estamos construyendo un mercado de trabajo muy inestable y que eso, desde luego, no es bueno para el futuro y no es bueno para los trabajadores y creo que tampoco es bueno para la sociedad. Vamos a hablar primero de datos cuantitativos y luego de cualitativos. En el cuantitativo, según la encuesta Población Activa, en marzo teníamos 131.000 parados. Según los datos de las oficinas de empleo, en abril eran 105.000. No puede haber una diferencia tan grande. ¿A qué datos tenemos que hacerles caso? Sí, hay una cierta confusión entre estos dos parámetros, ¿no? El Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, pues todos los meses publica unos datos a partir de los demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo estatal. Bien, es verdad que ahí no están todas las personas que buscan empleo. Y por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística, que depende, como sabes, del Ministerio de Economía, publica trimestralmente lo que se conoce como la encuesta de población activa. Una encuesta que toma como muestra 65.000 familias, 65.000 viviendas y que abarca una población de aproximadamente 180.000 personas. Aunque los resultados no coinciden, pero sí que es cierto que coinciden en la tendencia de todos los parámetros que se refieren al mercado de trabajo. Pero en cualquier caso yo creo que lo más importante es que la referencia para la Comisión Europea es la encuesta de población activa y por eso digamos que es la que se utiliza con más asiduidad. Además, entre otras razones, porque está homologada con la oficina de Eurostat, que como sabes es la que se encarga de las estadísticas a nivel europeo. ¿Cuántos contratos temporales, decía que era uno de los principales problemas, hay en la región de Murcia y cómo podemos solucionar este problema? Sí, nuestra región, por desgracia, es de las últimas comunidades autónomas en tasa de temporalidad, es decir, tiene una tasa de temporalidad de las más elevadas, que ronda aproximadamente sobre el 35%. Hay que considerar que por cada 10 contratos que se firman, 9 son a tiempo parcial, son temporales, mejor dicho. Y por supuesto es un hándicap importante. Y si a eso le añadimos que entre el 25 y el 30% de los contratos temporales duran menos de una semana, pues el problema ya es mucho mayor. En la manera de resolverlo, pues hombre, yo creo que lo que primero habría que hacer es clarificar mucho mejor la normativa legal en cuanto a lo que se considera como empleo temporal y a lo que no lo es. Por otra parte, como se ha asociado los contratos temporales, el empleo temporal, con el fraude laboral, bajo nuestro punto de vista, las sanciones a las que se someten a los empresarios que han cometido fraude laboral, la verdad que es irrisoria y por tanto no los disuade. En consecuencia, yo creo que la primera medida que habría que tomar es elevar la cuantía de esas sanciones. ¿En cuánto está esa cuantía de esas sanciones? No recuerdo exactamente, pero claro, está tipificado para diferentes casos, ¿no? Pero en cualquier caso es muy reducida y por tanto, no, como digo, no es disuasoria. Yo creo que hay que elevarla y lo que también es muy importante, hay que dotar al cuerpo de inspectores de trabajo y de seguridad social de los recursos, de los medios con los que debe de contar, tanto humanos como materiales. Eso es una cosa que además desde el Grupo Socialista hemos planteado en esta casa en muchas ocasiones y también en la Comisión de Empleo. ¿Cuáles son los grupos de población más afectados, tanto por la temporalidad como otras cuestiones relacionadas con el empleo? ¿Hablamos de jóvenes, hablamos de mayores de 45 años? ¿Cuáles son los grupos? Por edad, sí. Por edad, podríamos decir que son los jóvenes, efectivamente, y también los mayores de 45 años. Y yo siempre hago una precisión, porque mayores de 45 años se incluye también un sector muy particular, que son los mayores de 55. Son personas que yo creo que ya han perdido toda
perspectiva y toda esperanza de volver a reincorporarse en el mundo del trabajo, personas que no trabajan y por tanto no cotizan y evidentemente están pensando y están sufriendo y padeciendo el hecho de que cuando le llegue su jubilación pues van a disponer de una cuantía bastante reducida. Y los jóvenes también es un problema muy importante en la región de Murcia. No solamente aquellos jóvenes que tienen algún tipo de déficit de formación, sino aquellos jóvenes que también están sobradamente preparados, que salen de nuestras universidades y que no les queda más remedio, porque no lo pueden evitar, porque no tienen una oportunidad de empleo en su región donde ellos quisieran trabajar y tienen que irse pues, a otra comunidad autónoma o a otro país a buscar esa oportunidad. ¿Se puede reducir el empleo aumentando a su vez el poder adquisitivo? Yo creo que la reducción del empleo y el poder adquisitivo están relacionados directamente. Es decir, en la medida en que tengamos éxito en la reducción del empleo, es decir, que creemos puestos de trabajo y evidentemente con salarios dignos, con salarios razonables, estaremos aumentando la capacidad adquisitiva de las personas. Y en consecuencia aumentará también la capacidad de compra. Y si aumenta la capacidad de compra, también aumentará la capacidad de venta de las empresas. Y en consecuencia también las empresas podrán vender mejor los productos que realicen o los servicios que presten. Y eso es bueno para las empresas, porque al fin y al cabo les permite mantener su plantilla de trabajadores y les permite mantener también el nivel de salarios que es recomendable, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la región de Murcia para solucionar este problema, el del paro, que es el principal, según los españoles, dado la encuesta del CIS? Bueno, a mi juicio no se está haciendo lo suficiente. A tenor de los resultados que tratamos de exponer mes tras mes y trimestre tras trimestre, los resultados no son favorables para la región de Murcia. Basta referirse simplemente a ese colchón que hemos tenido durante mucho tiempo y que estaba propiciado por la inercia nacional de la recuperación económica. Me refiero en cuanto a la reducción del paro, porque la tasa interanual de reducción del paro allá sobre el mes de abril, sobre del mes de mayo, ha estado en menos 12,5 puntos. Es decir, que con respecto a las mismas fechas del año anterior, sí, el paro se reducía en 12,5%. Sin embargo, ahora desde el mes de mayo aproximadamente ha habido una caída vertiginosa hasta situarnos ahora, en estas fechas, en el 4,5% de reducción de paro. Y eso me parece un problema bastante grande. Un problema bastante grande porque incluso el BBVA, en su reciente informe, indica que efectivamente se ha producido una ralentización del ritmo de creación de empleo a pesar de que ha habido una cierta recuperación económica. Incluso la recuperación económica, la mejora de la economía, se ha manifestado en un porcentaje o en un rango entre el 2,5 y el 4%. Es decir, si cuando mejora la economía no ponemos los medios suficientes para que mejore también el paro, pues evidentemente tendremos un problema. A ver si he entendido bien lo que acaba de decir. ¿Puede insinuar que el mercado laboral ahora mismo no admite a tantos trabajadores de una forma directamente proporcional al aumento de la economía? Es que, no, yo creo que sí los admite. Yo creo que sí los admite. Ahora mismo me estaba refiriendo incluso al problema del salario, ¿no? Del salario. Porque se está viendo que la recuperación económica está beneficiando en todo caso a unos pocos, pero no está beneficiando a la inmensa mayoría de la sociedad. Fenomenal. Si usted, volviendo ahora ya a usted como persona, Antonio Guillamón, mañana le nombran consejero de empleo, sería un poco extraño, pero bueno, imagínese que lo nombran, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Bueno, yo creo que cualquier consejero que asuma la responsabilidad en materia de empleo tendrá la dificultad, para empezar, de calibrar cuál es la primera medida que tiene que tomar, porque, como ya he tratado de reflejar, hay múltiples problemas, ¿no?, en diferentes sectores y de diferentes ámbitos. Pero, bajo mi punto de vista, yo creo que había que enfrentarse en dos sectores fundamentalmente. Primero, lo que a mi juicio es algo ya un problema estructural, que es los desempleados de larga duración y los mayores de 45 y los mayores de 55, de los que hemos hablado anteriormente. Porque es necesario que les demos una oportunidad para volver a incorporarse al mercado de trabajo. ¿Pero cómo se les va a dar esa oportunidad? Pues creando empleo.
Y por el camino que llevamos, no. Es decir, acabo de decir que si del 12,5% hemos bajado al 4,5%, aunque mejora la economía, evidentemente algo se está haciendo mal. Quiero decir entonces que es necesario que nuestros mayores vuelvan a integrarse al mercado de trabajo, incluso por necesidad, porque nos consta que hay muchas personas que no están trabajando en ese ámbito de edad, de 50 a 55 años, y que están si no en pobreza, están al borde de la pobreza y de la exclusión social. Y eso me parece inaceptable para un país democrático como el nuestro. No se puede mantener a las personas en estas condiciones. Una administración pública no puede olvidarse de las personas y debe darle algún tipo de solución. Y por otra parte, los jóvenes, evidentemente. Ya hemos hablado de los jóvenes, pero creo que los jóvenes deben de ser uno de los objetivos fundamentales de las políticas sociales de cualquier gobierno. Lo hemos propuesto en la Comisión de Empleo, lo que voy a decir a continuación. Es decir, yo creo que sería necesario, en primer lugar, un plan de empleo joven. En segundo lugar, creo que sería necesario reforzar el programa de garantía juvenil, aumentando el porcentaje de los jóvenes a los que se le da una oportunidad de empleo, de los que están inscritos, porque el porcentaje de los jóvenes que tienen una oportunidad de empleo de los inscritos es irrisoria, es muy pequeña en comparación con ellos, con el total. Por tanto, yo creo que ahí también hay que volcarse y hay que hacer un esfuerzo importante. Y de todas formas, en relación a los jóvenes también tendríamos que buscar otras fórmulas. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, que en otras comunidades autónomas están promocionando una medida que la llaman el empleo de relevo, que quiere decir que si en una empresa se jubila una persona, pues que ese puesto de trabajo sea sustituido por un joven, evidentemente con un contrato a tiempo completo y con un contrato indefinido. Y eso es bueno incluso para la plantilla de la empresa porque se rejuvenece. Y finalmente yo creo que por lo que se refiere a los jóvenes, ser capaces de atraer esos jóvenes con talento que se nos han marchado durante tantos años y que esa formación, ese esfuerzo que ha utilizado la Administración Pública con ellos, evidentemente revierta en la comunidad autónoma donde se formaron. Y ya para terminar brevemente, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, como parlamentario, ¿cuál es la próxima iniciativa que va a traer usted en nombre del Grupo Parlamentario Socialista? Pues mira, en esta materia, o relacionado con esta materia, hace muy poquito tiempo registramos una moción para solicitar al Gobierno de España la creación o el desarrollo de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, lo que quiere decir que habría que derogar la reforma laboral y con el objeto de garantizar los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales. Como las pensiones están muy íntimamente ligadas al ámbito laboral, también hemos presentado muy recientemente dos mociones sobre pensiones, una que tiene que ver con la revalorización de las pensiones y la otra con la eliminación del factor de sostenibilidad. Esto está ahora de mucha actualidad, como se sabe, porque forma parte de los acuerdos que el PNV y el Gobierno de España han realizado para la aprobación de estos presupuestos. Pero eso es algo puntual, que han acordado que dure un cierto tiempo. Nosotros proponemos que sea permanente. Y finalmente, una que sí que ha sido la más reciente, que tiene que ver con el empleo, pero en la parte de las enfermedades profesionales. Una moción para solicitar al Gobierno de España que el colectivo de informadores gráficos, que tienen que llevar sus equipos pesados de un lugar a otro y tal, y que se está constatando que se están denotando ciertas molestias dorsolumbares, y vamos a solicitar al Gobierno de España que sean incluidos en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Antonio Guillamón, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de empleo, muchas gracias por habernos atendido a Diario de Sesiones. Muchas gracias a vosotros.